Hoy vamos a estar discutiendo el teorema del valor medio para la derivada. ¿Qué nos dice eso? No sé si lo comentamos al inicio del semestre. Este, este asunto en el contexto de la velocidad instantánea, que tenemos en el carro el velocímetro y los límites de velocidad pues nos dicen que no puedes pasar de esa velocidad. Pero pregunta, ¿ese límite de velocidad es instantáneo o medio? Lo que marca el velocímetro del carro es velocidad instantánea o media. ¿Media? ¿Por qué, Miguel? Porque como ya nos había hecho la sesión pasada, pues no puede haber como una velocidad instantánea, ¿no? Bueno, en, en, este, en las funciones sí, ¿no? En las funciones de RNR sí. Es la derivada, ¿estás de acuerdo? Ahora, Sí. físicamente es posible, es otro problema, ¿verdad? ¿Existen los instantes físicamente? ¿Cómo ven? A ver, los compañeros físicos. Creo que lo platicamos un poco y creo que no. Creo que no. No me acuerdo sinceramente, pero creo que no. Ajá. En el caso de los corredores de velocidad, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de los animales más rápidos, ¿a qué nos referimos? Al Ah, chita. ajá, pero ¿por qué? Porque es el que logra mayor velocidad media. Pues tentativamente creo que o sea, creo que no se mide la media. Bueno, o sea, ¿o A sí? ver, Sí, a ver, sí, la mayor velocidad media. a ver, Juan Pablo. Pues es que creo que dependería de cuánta distancia hablaras y cuánto tiempo hablaras, porque, o sea, en distancias ya muy, muy grandes, pues cambia completamente la velocidad, pero ya ni siquiera le decimos velocidad, o sea, cuando alguien puede mantenerse a un ritmo bastante bueno moviéndose por kilómetros y kilómetros y kilómetros por horas y horas, pues eso es una cosa, pero cuando dicen que el chito es muy rápido es porque en muy poco tiempo, o sea, casi como si fuera cálculo, casi como si fuera velocidad instantánea, el chita le miden la velocidad o sea, por segundo, digamos, ¿no? O sea, cuánto se movió en un segundo. Y en ese reino de esos tiempos pequeños es el rey. Exacto. También Ángel lo precisa, ¿verdad? Dice, se mide la velocidad máxima que llega a alcanzar en cierto tiempo, pero no en todo su recorrido. O sea, no es velocidad media. Ahora, esa velocidad que nos dicen que alcanza el chita es algo que miden con una velocidad promedio en un intervalo de tiempo pequeña o de veras en algún momento alcanza esa velocidad instantánea. Más allá de si físicamente existe o si nosotros damos una función de RNR que nos diga la velocidad del chita en cada instante, en cada punto del tiempo, en un intervalo de tiempo, la manera en que estamos imaginando ese problema es que en un momento dado la velocidad instantánea sí llega a ese valor, más allá de que se mida con velocidades promedio. ¿De acuerdo? Alguien había levantado la mano. Sí, yo voy a decir que la velocidad de, por ejemplo, del chita se mide como la velocidad que se mide en un carro, el velocímetro, que precisamente en el caso del máximo, cuando decimos que un carro alcanza hasta los 200 kilómetros por hora, es que en un punto pues llega a esa marca en el velocímetro, ¿no? De que, Ajá, pero el chita no trae velocímetro, pero el velocímetro del carro mide la velocidad a partir de las revoluciones, ¿verdad? sí. Entonces, por eso puedes saber la velocidad del auto, ¿sale? Ahora, creo que te refieres a cómo los policías miden lo de las fotomultas y estas cosas, ¿no? Los radares de velocidad, cómo miden la velocidad de los carros para saber si rebasaron el límite de velocidad.
Y es el mismo sistema para medir la velocidad de estos animales, ¿verdad? Básicamente un tracker, laboratorio de mecánica del segundo semestre de física. Ajá, y lo Un que... tracker ¿y qué muy, es muy lo que avanzado. hace? ¿Y qué es lo que hace? Mide velocidad media, ¿verdad? En Exactamente, en exactamente. intervalos de tiempo pequeño. Toma fotos, le pone un móvil fijo al objeto, lo reconoce y toma fotos. Y diferencia Ajá, la distancia, o sea, pero- ya tiene medidas las distancias, pues, las dimensiones. Pero entonces, si hiciéramos esa función que en cada momento nos da la velocidad del chita, y midiendo con estos aparatos obtenemos una velocidad media de 200 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿en algún instante alcanzará esa velocidad? Sí, Juan Pablo. Bueno, esto de la velocidad instantánea, la derivada y todo esto es un concepto, ¿no? Porque al final de cuentas estamos tratando con los reales, que es un concepto. De hecho, que creemos que tal vez no existe siquiera, que nada es perfectamente continuo. Bueno, existe desde el punto de vista abstracto, ¿no? De las ideas, como idea. Por eso existe como concepto, ¿no? Pero tal vez físicamente no existe ningún sistema que sea realmente real, nada más que muchos son aproximables con los reales. Y lo que yo quería decir es que creo que o sea, si asumimos que el movimiento del chita es continuo y que los cambios de velocidades en el movimiento del chita son continuos, pues que no de repente ya está yendo a otra velocidad, o sea, ¿cómo funcionaría eso, no? Entonces, si decimos que su velocidad media en un tiempo muy chiquito, bueno, en realidad en cualquier tiempo, pero en un tiempo muy chiquito como un segundo o 500 milisegundos o algo así, es tanta, pues eso significa que es el promedio de velocidades, así que en algunos momentos de ese pequeño pedazo de tiempo estuve yendo más lento y en otros más rápido, o cabe la posibilidad de que haya estado todo el tiempo yendo exactamente a esa velocidad. Pero el chiste es que por continuidad tiene que ser que al menos una vez lo pasa. Al menos en ningún instante tiene exactamente esa velocidad. A ver, creo que todo lo que decías era para decir, si nunca alcanzara esa velocidad instantánea, no podría alcanzar esa velocidad media. La velocidad media tendría que ser menor. Ah, claro, ¿Cómo pero ves? pensé que se refería a exactamente eso. Pero esa es la pregunta. Y tiene que ver con que haya continuidad en eso que dices, ¿verdad? ¿Ok? O sea, porque si las velocidades, si la función de velocidad instantánea pudiera ser discontinua, pues entonces no tendría por qué cumplir esto, ¿verdad? Porque entonces de repente podría ir muy lento y de repente muy rápido y con eso la velocidad media pues es la que quieras. ¿Sale? Entonces, en esta idea parece que tiene que haber una continuidad en la velocidad instantánea. Entonces, pregunta, como las velocidades instantáneas son las derivadas, o sea, si estamos modelando un movimiento con una función de RNR, las velocidades instantáneas pues son la derivada en cada punto. Las velocidades instantáneas en cada momento es la derivada de la función en cada punto. Pregunta, si una función es derivable, ¿la derivada es continua? Pues, tentativamente con este análisis pareciera que sí, ¿no? Que Yo la velocidad creo que tiene que sí. ser continua, o sea, Yo creo que no. La de ¿Por Tomás qué, parece que no, ¿verdad? por qué dices que no? el ejemplo, Se me ¿Quién ocurre dijo? la función de valor absoluto, pero sin el cero. Esta Pero esa no función es es derivable. derivable en todo su dominio. Por eso, ¿Mande? entonces su derivada va a ser continua, porque el cero no está en el dominio de la derivada. ¿Te acuerdas de eso? Sí, es cierto. No, entonces continúa. ¿Cómo ven? Sí, Juan Pablo. Creo que justamente esa función, la de valor absoluto, es un ejemplo de estas que tienen
no sé cómo decirlo, pero una especie de cambio abrupto de sentido o de dirección, y que cuando hablas de una función que sea derivable en todo su dominio, es porque no nada más va a ser continua en todo su dominio, sino que va a tener otra característica más, supongo que tal vez es derivable en todo su dominio, y esto va a significar que no va a poder nunca ir en esta dirección sin antes en algún momento haber ido en esta y en algún momento haber ido en esta y así. Y entonces, por eso la derivada también tiene que ser continua. Ok, entonces, Juan dice que también tendría que ser continua y a lo mejor hasta derivable. ¿Sí, Carla? Profe, aquí me entró una duda. No sé si recuerda que al inicio veíamos el problema de un corredor que saltaba, ¿no? Ajá. Que preguntaba que si podían haber como un espacio y que volviera otra vez a avanzar. En este caso estaríamos viendo como este tema con ese ejemplo, o todavía no. Podría ser, pero ya tienes una idea mucho más clara de lo que es la velocidad instantánea. Es la derivada, que es un límite, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. ya sabes con precisión qué quiere decir que sea continua esa función de velocidad instantánea. O sea, nota que ya podemos discutir con mucho más herramientas, con mucho más formalidad y precisión el problema. Antes todo era intuitivo, ¿te das cuenta? Sí, 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 bastante. Entonces, en el caso del corredor de obstáculos, pues como que tiene cambios, alguien podría pensar tiene cambios abruptos, pero ¿será? Bueno, nada más para que no se quede pendiente esto, la respuesta a esta pregunta es que no. Existen funciones derivables cuya derivada es discontinua. Qué loco, ¿verdad? En cambio, si tenemos una función de velocidades instantáneas, o sea, si una función es derivable, sí es cierto que en un intervalo de tiempo, si esta es la velocidad media, sí vamos a tener que en un instante se alcanza esa velocidad, esta misma velocidad, pero ya como velocidad instantánea. Qué loco, ¿verdad? O sea, eso no es nada intuitivo. ¿Están de acuerdo? A ver, F de x igual a x cuadrada por seno de 1 entre x si x es diferente de 0 y 0 si x vale 0. Entonces, ¿cómo se ve más o menos la gráfica de la función? Tienes nuevamente infinidad de oscilaciones que se van acumulando en el 0, Pero están acotadas por la x cuadrada, ¿no? pero ahora las alturas de las olas están aplastadas por la x cuadrada. Entonces, para hacer el dibujo... Pero ¿cómo es que la respuesta a la primera pregunta es sí, pero para la segunda pregunta es no? Es loquísimo, es loquísimo. Sí, yo sé. Calma. No es intuitivo. Parece brujería el cálculo. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces la función es impar, ¿verdad? Tengo que dibujar la x cuadrada como guía. No me salió muy bien, pero algo así. Y menos x cuadrada. Y las oscilaciones van a estar aplastadas aquí. ¿Se entiende? Y en 0 vale 0. Entonces, f es derivable para toda x en R distinta de 0 por el teorema de operaciones para la derivada. ¿Sale? Incluida la regla de la cadena, ¿verdad? Porque es composición y multiplicación de funciones derivables fuera del origen. ¿Están de acuerdo? La 1 entre x es derivable fuera del origen. Al aplicarle el seno, me da composición de funciones derivables, es derivable.
la multiplicamos por esta función derivable, obtenemos derivable fuera del origen. ¿Y qué va a pasar para ver si es derivable en cero? Tenemos que utilizar la definición. Pero sí va a ser derivable. ¿Por qué? Porque las pendientes de las rectas secantes van a estar acotadas por las secantes de la parábola y menos la parábola, de x cuadrada y menos x cuadrada. Pero conforme h tiende a 0, la pendiente de esas secantes tiende a 0. Aunque esté oscilando, la oscilación al estar aplastada, las secantes sí van a tender al horizontal, es decir, sí es derivable. No me quiero ahorita detener en el cálculo, se los dejo de ejercicio, es un buen ejercicio, por demostrar que la derivada en cero de esta función es 0. De manera que, ¿quién es la derivada de esta función? Pues para puntos fuera del origen, podemos aplicar el teorema de operaciones. ¿Y qué me queda? Como es un producto, me queda la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda, como es una composición, me va a quedar multiplicando por la derivada de esta, que va a ser menos 1 entre x cuadrada. Por x cuadrada me va a quedar menos 1. Y me queda menos seno de menos coseno de 1 entre x. ¿Están de acuerdo? Que esta es la derivada de esta función. Si no lo checan, ¿no? Para eso tienen que hacer los ejercicios de derivadas. ¿Sale? Esto es para x distinta de 0. Y por el ejercicio, aunque geométricamente, no sé si están de acuerdo que la derivada en 0 existe y vale 0. Entonces, Tiene mucho sentido, pues de todos lados está acercándose a 0. Sí, sí. Si tú tomas una secante aquí, tomas este punto y tomas este punto, la secante pues es así, ¿verdad? Conforme este lo dejas fijo. Conforme este punto lo mueves hacia el origen, la pendiente de la secante está oscilando. Pero como las oscilaciones están muy aplastadas, la pendiente de esas secantes sí va a tender a 0. ¿Sale? Del dibujo se convencen de que sí es derivable en 0 y vale 0. Bien, ahora, ¿esta función es continua? No por el coseno, ¿verdad? Exacto. No. ¿Por qué? Porque esta es continua. Esta es discontinua. Entonces la suma me va a quedar discontinua, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Si esta fuera continua en el origen, al sumarle esto, me queda esto, ¿verdad? Perdón. Al restarle esta parte que es continua, lo que obtenemos tendría que quedar continuo, pero esto no es continuo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede argumentar? Por el teorema de operaciones para funciones. Está ahí solo falla la continuidad en el cero, ¿verdad? Sí. Entonces, no, en 0 nada más. En lo demás es continua por el teorema de operaciones de funciones continuas, ¿verdad? ¿Sale? Bien. ¿Cómo ven? Este ejemplo está loco, ¿verdad? Tienes una función derivable, que es esta, sin embargo, su derivada no es continua. ¿Qué va a ocurrir? Pese a que esta función es discontinua,
sí cumple la propiedad del valor intermedio. ¿Se acuerdan que cuando vimos la propiedad del valor intermedio, dijimos que hay funciones discontinuas que lo cumplen? Pues esta es otra. Y por eso no es contradictorio que a las primeras preguntas de hace rato, esto sea no y a esto sea sí. Pero tenemos que demostrar que para toda función, o sea, que toda función, o sea, si f es derivable, a fuerzas f' va a cumplir el teorema del valor intermedio, ¿no? La propiedad, sí. La propiedad del valor No el intermedio. teorema, porque no necesariamente es continuo, pero lo voy a poner así. Teorema. Ok. No, no lo voy a demostrar, no se va a demostrar. Porque para demostrar que la velocidad instantánea es la misma que la velocidad media en un intervalo de tiempo para funciones derivables, no lo voy a usar con este teorema, no lo necesito. Este es más difícil de demostrar. ¿Qué dice? Si tienen una función de un intervalo cerrado a R, f derivable, entonces la derivada cumple la propiedad del valor intermedio. ¿Sale? En su lugar, vamos a hacer otra cosa. Fíjense. Primero vamos a enunciar en un teorema qué quiere decir que una función derivable cumpla que en algún momento su velocidad instantánea es la misma velocidad media en el intervalo de tiempo o en el intervalo. Sí, Juan Pablo. Oiga, lo siento, esto es de la página anterior, pero si no se me va a olvidar y creo que sí es importante. En la función derivada de pues f, ya ve que era como, pues primero que función producto, ¿no? O sea, por eso es que quedas como en una suma o resta de dos partes, pero la segunda parte no debería ser multiplicada por x al cuadrado. No, porque lo multiplicas por la derivada de 1 entre x, y la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrada. Por x cuadrado te queda menos 1. Ah, ok. Sí, lo siento, entonces. No, está bien. Bien. Sale. Entonces, a ver, primera cosa. ¿Qué tendría que decir el teorema? Que por cierto se llama teorema del valor medio para la derivada. Que abreviado es teorema del valor medio para la derivada. ¿Sale? Entonces, ¿qué dice? Tomo una función que va de dónde a dónde. Pues de un dominio entre los reales y los reales. ¿Un intervalo? Aquí no usamos intervalos. Sí, se usa en intervalo, pero la cuestión es ver si va a ser abierto o cerrado, ¿no? Continua en el cerrado y derivable en el abierto. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que
en algún instante la velocidad instantánea es la misma que la velocidad media en el intervalo. ¿Cuál es la velocidad media en el intervalo? Ok, entonces supongan que en A vale este valor. Aquí está f de A. Y en B, pues vale f de B. ¿Cuál es la velocidad media en este intervalo? Pues, ¿quién sabe? F de A menos F de B entre 2. No, ¿cómo? F de B menos F de A. F de B O F menos de A F menos de F de B. Es Valor porque absoluto. es diferente. Cambió la función en este intervalo. ¿Qué cosa es la velocidad media? Es el promedio de cómo cambió la función de un momento a otro. ¿Entre qué? Entre el cambio en el dominio, incremento. O sea, B menos A. Vamos a- eso, muy bien. ¿Sí lo ven que esto es el cambio promedio en todo el intervalo? O sea, la velocidad media en el intervalo AB de la función. Ujú. Muy bien. ¿Y qué quiere decir? Fíjense que esto es la pendiente de esta recta secante. ¿Están de acuerdo? Sí, Bien. ¿Y qué quiere decir? Que en algún instante la velocidad instantánea de la función es la misma que esa velocidad media. Pues que la función f, que es la velocidad, vaya a intersectar en algún punto a la secante que una f de A y f de B. No. No Pues intersectar. ya intersectan 2 puntos, ¿no? Sí, Pues, pero la secante puede que solo intersecte la gráfica en esos dos puntos. Mira, por ejemplo, esta gráfica. ujú. ¿Y qué quiere decir? Que la velocidad instantánea de la función en algún momento es la misma que esta velocidad promedio. En algún punto entre A y B. O sea, existe un x0 en el abierto, muy bien, tal que ¿qué? Pues tal que f de x0 está en la recta, ¿no? No, piénsalo otra vez. o sea que la tangente, bueno, que hay un punto donde Eso, la tangente de la gráfica es paralela a ese secante, ¿no? eso. Pero esa pendiente de esa tangente es ¿quién? O sea, derivada. Es la O sea, derivada. derivada en x0 de un punto. Y este número tiene que ser este mismo número. ¿Ya se entendió? Y Esto es lo gráficamente, que- Profe, ¿la curva qué Dime. representa, profe? la curva es f de x. O sea, si quieres aterrizar las ideas en un movimiento, por ejemplo, esta función te está... Hola, Ángel, ¿quién Y ahí preguntó? ya, Ajá. A yo, ver, profe. Miguel. La función puede describir el cambio de posición de algo respecto al tiempo, de un móvil, ¿verdad? En física le dicen de un móvil. ¿Sí o no, Miguel? Sí. Pero puede ser el cambio de temperatura a lo largo de un alambre. O puede ser cualquier cosa. ¿Estás de acuerdo? El chiste es que al ser una función de RNR, te está modelando el cambio de una variable dependiente en términos de una variable independiente. Y este número de aquí te indica cómo fue el cambio promedio en este intervalo de tiempo, variable dependiente en proporción al cambio en la variable independiente. ¿Te acuerdas de eso, Miguel? Sí. Bien. Esa es la velocidad media que tenemos. Es este número, que es la pendiente de esta recta secante. ¿Y qué tenemos que demostrar? Pues que existe
un punto donde la derivada, o sea, la velocidad instantánea es la misma, es el mismo valor que esa velocidad media. Es decir, hay un punto que aquí es este, x0, cuya tangente es paralela a la recta secante. ¿Lo ves, Miguel? Ah, ya, sí, sí. Es que ya ilustrado en el diagrama se ve mejor. Sí, observación. En tal caso, la velocidad instantánea de f en x0 es la misma velocidad media en el intervalo AB. ¿Estás de acuerdo? Es la primera observación. Y la segunda, la tangente en x0 es paralela a la secante. Profesor, ¿puede mandar las últimas 2 fotos, por favor? Sí, es que todavía no termino la anterior. Ok, ya lo borrado. Entonces, ¿qué dice el teorema? ¿Qué dice el teorema del valor medio para la derivada? Pues lo que puse aquí. Es decir, entonces, ¿qué? A ver, Miguel, ¿me puedes decir qué sigue aquí en el enunciado del teorema? Tenemos que poner el punto x0, ¿no? Definir el punto x0. Ajá, existe, ¿verdad? Existe. Eso. ¿Existe x0 en dónde, Miguel? En el intervalo cerrado A como AB. No, en el abierto. Abierto. Ya te garantiza eso que está en el cerrado. Bueno, ¿Sí? o sea, puede ser. ¿Por qué no pueden ser las orillas, por favor? Una pregunta. Pues no, porque Pues sí, ¿qué te importa ver en las orillas? no, bueno, no solo eso. O sea, si tú me preguntas, ¿puede pasar que en las orillas se dé la igualdad esta? Sí, pero no lo puedes garantizar. Donde sí lo puedes garantizar es en el abierto. Ok. ¿Sale? Claro, yo puedo poner aquí intervalo cerrado porque este está contenido en el cerrado. Pero así es más preciso el teorema. Puedes garantizar que el momento en donde puedes garantizar que la velocidad instantánea es la misma que la velocidad media en el intervalo, ocurre en un punto dentro del intervalo abierto. Es más preciso. Pues les decía que este teorema, el teorema del valor medio para la derivada es muy importante, se usa muchas veces. Entonces, enmárquenlo para que no se les olvide. Este lo vamos a demostrar porque no entendí la explicación intuitiva de por qué esto tiene que pasar. No, o sea, apenas vamos a ver por qué se cumple. Lo que te dije hace rato es que ¿por qué no es contradictorio que aquí la respuesta sea sí y acá la respuesta sea no? Tiene que ver con que pese a que las derivadas pueden ser discontinuas, cumplen la propiedad del valor intermedio. Sí, ya esto tiene sentido, o sea, no cumplen todas las propiedades que cumpliría una función continua, pero cumplen las necesarias para que sí, pues el valor intermedio, ¿no? Para que pues no puedas como que cambiar de velocidad a un ritmo pues salteado, ¿no? Exacto. Sí, bueno, ahora. Oiga, profe. Hey. Entonces, en la otra hoja, en la anterior, en la que se trabó, ¿sí era lo de la velocidad media? ¿La derivada es igual a la velocidad media? ¿En cuál hoja? No, en la que se trabó, en la que estaba haciendo ahorita que se congeló, la última, creo es. Sí. En la que me estaba preguntando. Sí, pero este es el teorema, ¿verdad? Ándale, en esa, ajá. Sí, entonces a la de La F menos F. Esa la de F de B menos F de A sobre B menos A es la velocidad media, ¿no? Esta es la velocidad media, ¿te queda claro? Ah, sí, era lo que le había preguntado. Va, gracias. Sale, va. Bien, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué pasó, Juan Pablo? Lo siento. Nada más que, ¿cuál es la diferencia entre el teorema que no se va a demostrar
y el teorema del valor intermedio para la derivada. Pero ¿cómo que la diferencia es muy grande, no? Dice, pues sea f de AB constante en su dominio y derivable en AB. O sea, ¿cuál es? O sea, pues la primera parte de la implicación es casi igual, nada más que no es derivable en el intervalo cerrado, en la segunda, ¿no? Sí. Y la segunda parte, pues me parece que, o sea, pues cumple la propiedad del valor intermedio. ¿Y esta es la propiedad del valor intermedio o no? No. Ya se te olvidó cuál es la propiedad del valor intermedio. O sea, la Sí, es propiedad muy del valor diferente. intermedio es la que aparece cuando hablamos de continuidad. Ajá. Y esta no tiene nada que ver con eso. No. De hecho, en Ah, ese entonces todavía ni tocábamos derivada. como llegó, como lo pasó uno después del otro, yo pensé, esto es lo mismo, pero para la derivada, pero no. No. Valor medio y valor intermedio son cosas distintas, ¿no? Ajá. Ok, lo siento. Sí, ya entendí. Sí, ojo. Eso genera confusión. El teorema del valor intermedio para funciones continuas es bien diferente al teorema del valor medio para la derivada. Y resulta confuso porque las funciones derivables, su derivada en intervalos, cumple la propiedad del valor intermedio. ¿Ok? Ya entendí el enredo y si es enredado. O sea, los nombres se parecen, pero hablan de cosas diferentes. ¿Está claro? Sí, está claro. Oiga, profe, una pregunta. Aquí que se establece que la función es derivable en el intervalo abierto de A, B, entonces, ¿no es derivable en el cerrado o nada más ahí lo No, puso ajá. No para que lo, sea más no lo preciso? Como en... necesitas. No lo necesitas. Ahora, lo interesante es cómo es una función continua en el cerrado, derivable en el abierto, que no sea derivable en las orillas, ¿verdad? Anoto la pregunta. Pero ahorita no la voy a contestar porque me voy por otro lado. Existe f continua en el cerrado, derivable en el abierto, que no sea derivable en A o en B. Pues sí, podría ser como la función de valor intermedio, que tengan un cambio abrupto de sentido en esos puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, que sea la identidad del lado derecho y después completamente constante, y después del lado izquierdo otra curva. No exactamente así. Porque, Ok. ¿Podría ser si hay alguna indeterminación en las orillas o algo así? no, porque si no está definida, no puedes hablar de derivable, ¿no? Ni de continuidad. No es ni derivable ni no derivable, no tiene A ver, sentido. le voy a poner así. Ya, porque me están presionando mucho para que se los dé, se los doy. X por seno de 1 entre X, cuando X está en el 0, 1 así, y 0 si X vale 0. ¿Qué va a pasar? Si ven que F es continua en el intervalo 0, 1, Sí, Sí. es continua en todo su dominio, ¿no? ahí se va componiendo. Si ven que es continuo en el cerrado, bien. Si ven que es derivable en el abierto, Sí. para funciones derivables. ¿Están de acuerdo? Y no es derivable, ¿en dónde? No es derivable. En 0. Y fíjense, pese a que las oscilaciones también están aplastadas, el problema es que las oscilaciones están aplastadas entre la identidad. ¿Me escuchan? Sí.
Sí. Sí. A diferencia del ejemplo anterior, aquí las oscilaciones también están aplastadas y su amplitud tiende a 0. Sin embargo, no están aplastadas lo suficiente las oscilaciones. Las olas oscilan entre dos rectas. Eso va a hacer que no sea derivable en el origen, porque las pendientes de las secantes van tomando todos los valores entre -1 y 1 una infinidad de veces. ¿Ok? En cambio, cuando las oscilaciones están aplastadas por la x cuadrada y menos x cuadrada, el aplastamiento es lo suficiente para que la función sí sea derivable en el origen. Luego vamos a discutir más sobre estas funciones, pero ya me querían el ejemplo y aquí está. ¿Sale? Luego vamos a discutir con más detalle estas funciones, porque son interesantes. Las vamos a necesitar para varias discusiones. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a demostrar el teorema del valor medio? Primero vamos a hacer un caso particular. ¿Sale? Entonces, si ustedes toman una función que en A y en B valen lo mismo, f de A es igual a f de B, f en las condiciones del teorema, o sea, continuo en el cerrado, derivable en el abierto, habrá algún punto. ¿Cuál es la velocidad promedio? Entonces, f de B menos f de A entre B menos A, ¿cuánto es? 0. 0. Ujú. Y tiene que haber al menos algún punto entre A y B para el cual su derivada sea 0. Así es. Y eso tiene que ver con como que los puntos de inflexión y máximos y mínimos, ¿no? Eso, sí. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Como la función vale lo mismo en el intervalo, en las orillas del intervalo, hay de dos sopas. O la función es constante, en cuyo caso, en todos los puntos del intervalo abierto, además de que alcanza su máximo y su mínimo, la derivada en todos los puntos valdría 0 y la propiedad se cumple. Si no, por fuerza, o hay un punto que está por arriba de f de A o por abajo. Vamos a pensar que está por arriba. ¿Sale? No solo eso, sino que como la función alcanza su máximo en el intervalo y no es constante, el máximo lo va a alcanzar en un punto de adentro. ¿Están de acuerdo? Profe, pero ¿cómo sabemos que alcanza el máximo en A y B? Porque las funciones continuas en intervalos cerrados alcanzan su máximo y su mínimo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ah, va. Ujú. Bien. Entonces, si en este punto donde alcanza su máximo, ¿qué va a pasar con la derivada? Como alcanza su máximo, la función tiene que llegar a este punto y no puede pasar de este valor. Entonces, de alguna forma tiene que subir y luego bajar, de manera que la tangente en este punto por fuerza va a ser horizontal. ¿Lo ven? O sea, aquí también la derivada va a valer 0. Y la derivada va a valer 0. Entonces, Ok. para demostrar esto vamos a enunciar dos teoremas. El teorema de Fermat para derivada. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, si tuviéramos una situación en el que es como la función de valor absoluto, en donde digamos que sube recto hacia x0 y después baja recto hacia b, lo que pasaría es que no es derivable en x0. No, porque la hipótesis es que la función es derivable en el abierto. En todo, por eso es que eso es una necesidad. Ajá, Si no, podría pasar eso, ¿no? ajá. Entonces, ¿qué dice el teorema de Fermat para la derivada?
Si ustedes toman una función definida en un intervalo abierto, derivable, tal que f alcanza su máximo o su mínimo en x0, que obviamente está en el intervalo abierto, entonces la derivada en x0 por fuerza vale 0. ¿Sale? Y luego, el siguiente teorema que vamos a demostrar es el teorema de Rolle. Oiga, profe, para este teorema no se tiene que cumplir necesariamente la condición que usted puso de que sus imágenes sean iguales, ¿verdad? No, esto nada más es así en general. ¿Sale? Profe, Hey, entonces cuando decimos que alcanza su máximo o su mínimo, ¿la derivada es 0 porque la recta tangente es horizontal? ajá, es lo mismo, ¿verdad? Que la recta tangente sea Oh. horizontal en un punto es lo mismo a que la derivada en ese punto vale 0, ¿verdad? Sí, sí. Va. Bien. O sea, este teorema es importante para las funciones que alcanzan su máximo y su mínimo en un intervalo abierto, siendo derivables. ¿Sale? Y el segundo teorema que vamos a utilizar para demostrar el teorema del valor medio es en realidad un caso particular. Es un caso particular del teorema del valor medio, pero con el caso particular lo vamos a poder demostrar. Este se llama el teorema de Rolle. ¿Y qué dice? Sea una función definida de un intervalo cerrado f continua en el cerrado, derivable en el abierto, entonces, ¿qué? Ah, no. F de A igual a F de B. Y ahora sí, entonces, ¿qué? F de A igual a F de B. Ajá, Ah, esa es una de las condiciones. ajá, por lo que dije aquí, ¿verdad? En el dibujito. Ujú. ¿Que existe un X0 Ajá. Existe X0 en dónde. en el abierto? Muy bien. ¿Tal que? El que f' de X0 es igual a 0. Es igual a 0. Muy bien. ¿Sale? Pues va la demostración del de Fermat. Oiga, profe, y estos son muy parecidos, ¿verdad? Entre los dos. Mm. Bueno, o sea, es que, ¿cómo vamos a demostrar el de Rolle con el de Fermat? ¿Cómo vas a demostrar el de Rolle usando el de Fermat? Una vez que tienes el de Fermat, si tú demuestras que la función alcanza su máximo y su mínimo en el interior, en el abierto AB, automáticamente obtienes el resultado con el teorema de Fermat. ¿Te das cuenta? Ah, ya, sí, sí, sí. Nada más que me di cuenta de que en el otro sí se cumple lo que le decía, ¿no? De que sus imágenes tienen que ser iguales. Ajá. ¿Sale? Bien. Profe, pero lo que dijo que había que demostrar no es una de las hipótesis del teorema, Mm, que alcance su mínimo o su máximo. Por eso, Bueno, en el teorema de Fermat, esto es hipótesis. En el teorema de Rolle, las hipótesis de Fermat las puedes demostrar con estas hipótesis. ok, ya entendí. Sale. Bien, entonces. Ok. Entonces, supongamos que F alcanza su máximo en X0. ¿Sale? Entonces, F de X0 más H
menos f de x0, ¿qué signo bueno, entre h, ¿qué signo tiene? Cuando h es positiva, esto es mayor que esto porque la función es creciente. Y al dividirlo entre h positiva, tienes positivo en... Claro que puede ser 0. ¿Se dan cuenta? Ahora, si Pero... esto... Espérame. Si h es negativa, esto es menor que esto. Entonces, esta diferencia es menor o igual a 0. Pero al dividirlo entre algo negativo, te queda mayor o igual que 0. Es decir, para toda h diferente de 0, esto es mayor o igual a 0 porque f alcanzó su máximo en x0. ¿Están de acuerdo? Tuve que reiniciar el navegador porque estaba ya muy mal eso. Sí, no. Ok. Tengo una duda muy fuerte. A ver, si decimos que f está alcanzando su máximo en x0, entonces, si h es positiva, entonces f de x más h tiene que ser menor a f de x. De x0. F de x0, pues es mayor a f de x0 más h, ¿no? Ajá. Entonces ese número queda negativo y la h es positiva, así que te queda menor que 0. No. Si h es positiva, x0 más h es mayor que x0, entonces, por Pero ser sí. creciente, este número es más grande que este. Pero ¿por qué es creciente? No es creciente si nos estamos moviendo a la derecha y es el máximo. F de x0 es el máximo. Por eso, no, perdón, no es que lo dije mal. No es que sea creciente. Simplemente, si estás a la derecha, el número... Ah, espérame, ya te entendí. Sí, no, yo estoy revuelto con el otro que voy a hacer. Perdón, tienes razón. A ver, entonces, como es creciente, no es que otra vez, es que luego vamos a ver la relación entre cómo es la derivada para funciones crecientes y como revisé eso hace rato, pues ahorita se me cruzaron los cables. Tienes razón, esto está mal. A ver, ahora sí. Entonces, déjame... Ya. Lo voy a repetir. Entonces, corrección, ¿verdad? Pues, a ver, demostración. Y es que lo del internet con nomás no funciona. Ok, entonces. Suponemos que f alcanza su máximo en x0. Si h es positiva, entonces f de x0 más h menos f de x0, como dice Juan Pablo, este número tiene que ser menor o igual que este número, porque este es el máximo. Entonces, este es menor o igual que 0, ¿verdad? De hecho, no importa... ¿Puedo repetir eso, profe, por favor? Sí. F de x, sí, o sea, fíjate, esto es menor o igual que 0, sí, solo si f de x0 más h es menor o igual que f de x0. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y por qué pasa esta desigualdad? Pues porque este es el valor máximo de la función. En cualquier otro valor pasa esto, ¿sí o no? Para toda h. ¿Estás de acuerdo? ¿Miguel? Sí.
Bien. Sí, profe. Entonces, ahora, si H es positiva, ahora sí. Entonces, f de x0 más h menos f de x0, h, esto es menor o igual que 0. ¿Ok? Si h es negativa, ¿qué pasa? Sí, Ángel. Profe, en el primer H que puso arribita, ¿es menor que 0 o mayor que 0? Ah, en realidad, la primera parte es para los... si h es diferente de 0, entonces esto es menor o igual que 0 porque pasa esto, que esto es el máximo. Ya se volvió a trabar. Pero ¿No me sirve bien? Sí, sigue estando bien. Yo sí lo veo trabado. Okay, ya se destrabó otra vez. O sea, esta primera parte, Ángel, es para toda h distinta de 0. Para h igual a 0 también, pero como voy a dividir entre h, por eso me estoy tomando h distinta de 0, ¿verdad, Ángel? Ok, sí. Pero sí se entendió, ¿verdad? Bien. Sí. Si h es negativa, entonces f de x0 más h menos f de x0 entre h me queda mayor o igual a 0. ¿Ok? Esto implica que el límite, cuando h tiende a 0, por la derecha, de f de x0 más h menos f de x0 entre h, por un lado, esto es la derivada en x0 y por otro lado es menor o igual a 0, ¿sí o no? Por la primera desigualdad. Y el límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda, ¿qué me da? Es la derivada en x0, pero ahora es mayor o igual a 0, ¿sí o no? ¿No es menor o igual? A ver si ya. Ok, entonces, en la hoja anterior argumenté que si h es positiva, este cociente es menor o igual a 0. Véanlo así. En el dibujo se ve. Aquí está x0. F alcanza el máximo aquí en x0, entonces, por ejemplo, en este dibujo, si toman h positiva, la secante tiene pendiente negativa. Si la h es negativa, la secante tiene pendiente positiva. Es lo que dice aquí, en estas dos desigualdades. ¿Está claro? Sí. Bien. Sí, ya se entendió. Entonces, como este número es menor o igual a 0 y es mayor o igual a 0, por lo tanto, ¿qué? Pues a fuerzas es 0, ¿no? Pues sí. Y ya, ¿no? Similarmente, si f tiene mínimo, la demostración, ¿verdad? Ok. Se invierten las desigualdades, pero pues terminan cancelándose igual. Al final va a salir que tiene que ser mayor o igual a 0 y tiene que ser menor o igual a 0. Entonces, ¿qué necesitamos? Les voy a dar una definición. Definición. Sa f
una función de dominio en R a R, tal que la derivada en x0 vale 0. x0 es un punto crítico. Entonces, los puntos en donde la derivada se hace 0 se llaman así puntos críticos. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que demostrar para el teorema de Rolle? Que en las condiciones del teorema de Rolle, las funciones tienen puntos críticos en el intervalo abierto. Para tener al menos un punto crítico en el intervalo abierto. ¿Se entendió? Entonces, ¿ese x0 es un punto crítico, profe? Sí. En el teorema de Fermat y en el teorema de Rolle se dan condiciones suficientes para garantizar que la función tiene un punto crítico. ¿Estás de acuerdo? Sí. En la definición solo se da por hecho la derivabilidad, perdón, en x0 o en todo el Sí, ya está implícito aquí, ¿no? Cuando tú pides en la hipótesis que la derivada en x0 valga 0, pues ya de entrada pides que sea derivable en x0, ¿verdad? Y además que x0 está en el dominio. ¿Estás de acuerdo? Ajá, pero, o sea, solo en x0 o en todo el dominio. No, solo en x0. ¿Sale? Ok. Bien. Entonces, demostración para el teorema de Rolle. Entonces, para usar el teorema de Fermat, basta demostrar que F alcanza su máximo o su mínimo ¿en dónde? ¿En el abierto? ¿x0? En el abierto. Ajá. ¿Sale? Ahora, ¿por qué? Como F es continuo en el cerrado, por teorema fuerte de continuidad, F alcanza su máximo y su mínimo. En el intervalo cerrado. ¿Sale? ¿Y qué sigue? Pues por continuidad. Ah, bueno, ya pusimos eso. Sí, exacto. Como es continuo, lo alcanza. Entonces ya se cumple la premisa, ¿no? No, porque por el teorema de continuidad, el máximo y el mínimo lo alcanza en el cerrado. Tienes que garantizar que lo alcanza en el interior, en el abierto. Como f de A es igual a f de B, hay dos casos. Uno en el que la función es constante, ¿no? Para toda x en AB, f de x es igual a f de A, que es lo mismo que f de B. En tal caso, f es constante. Y pues en todos los puntos cumplen lo que queríamos, ¿no? Y para todo, y lo voy a poner así, si x0 está en el abierto, entonces la derivada en x0 pues ya es 0, ¿verdad? Ahora, si existe x en el abierto tal que f de x es diferente de f de A, que vale lo mismo que f de B, entonces f no alcanza el máximo ni el mínimo, no alcanza el máximo o el mínimo
en A o en B. ¿De qué depende? Si f de x es mayor que f de A, que es f de B, entonces f alcanza su máximo en el abierto. ¿Están de acuerdo? Ajá, Profe, no nada más. entendí la parte de que dice que si f de x es distinto de f de a, entonces no alcanza el máximo. A ver otra vez. Sí, o sea, tú quieres garantizar el máximo y el mínimo. Para eso hay que argumentar que el máximo mínimo no lo alcanza. Me duró muy poco el caso de... Bueno, ya mandé la foto de esta hoja y creo que me escuchan, ¿no? Sí. Ahí sí ya se les ¿Me escucha. queda claro? Lo que Porque yo es... tengo duda es que, por ejemplo, esta de la Ok. x es para toda x en el intervalo. O sea, No, no. Con una X que sea mayor que lo anterior, ¿estás de acuerdo? El pero en el máximo anterior, puede en estar donde en la f de orilla, x, porque ya hay un... Está cortando, me estoy haciendo... Creo Se que ha está sido de las cortando. peores clases en términos de... Sí, sí, no, es una pesadilla eso, de verdad. De hecho, sí, no, bueno, pocas veces nos había pasado así, profe. Sí, bueno. A ver, otra vez tu duda, por favor. Lo que yo tengo duda es que, por ejemplo, aquí pone que f de x es distinto que f de a, ¿no? Y entonces, pues es distinto de f de b, ¿no? Pero, y dice que eso implica que f no alcanza el máximo o el mínimo en a o en b. Pero, o sea, esta x es cualquier x en el intervalo, ¿no? A ver, hay dos casos. O es constante o no lo es. Si no es constante, Miguel, hay un punto en donde la función es diferente de f de a, ¿verdad? Ajá, sí. Pues ya estamos en ese caso. ¿Cuál? ¿Tienen que ser todos los puntos? No. ¿En todos los puntos tiene que ser diferente a f de a? No. Pero como no es constante, por lo menos en un punto no es f de a. ¿Sí o no, Miguel? Ajá. Pero entonces, el que diga que la f no alcanza el máximo o el mínimo en a o en b es nada más para ese punto. No, estás confundido. No, tu pregunta hace pensar que tienes una confusión del concepto del máximo y el mínimo. Juan Pablo. No, pues nada, era para tratar de ayudarle a entenderlo. O sea, ahorita estamos diciendo que recuerda que f de a es igual a f de b, así que empezamos y terminamos en el mismo lugar. Existe la opción de que en todos los puntos la función sea igual a estos dos puntos, entonces que sea constante. Ese es el Pero caso fácil. con que haya un lugar en el que la función sea mayor o menor. Pero son dos casos ajenos. O Ajá, es que no- constante o no lo es. Sí, Y ya. exacto. Ok, Sí, sí. ahora estamos en el segundo caso, que no es constante. ¿Qué quiere decir eso, Miguel? Que no es constante. Oh, ya, pero no sé, ya lo entendí a lo que dijo Juan. Sí, ya, creo que sí, ya me quedó claro. Sí, o sea, el hecho de que f de x sea mayor que, o bueno, sea diferente que esto, quiere decir que entonces ese punto puede ser menor o mayor que f de a, Ajá. y entonces Así ya es. no es el máximo o el mínimo. Ah, ya lo entendí. Gracias. Si Disculpe. Ajá. Si es Bien. mayor, Sí, es lo que estoy escribiendo.
Si f de x es mayor que f de a, el máximo lo alcanzas en el interior. ¿De acuerdo? Es muy posible y probable que el máximo no sea f de x, pero el máximo tiene que ser a lo menos No. f de x. No importa si es f de x o no. El caso es que alcanza el máximo en el interior. Si f de x es menor que f de a, que es f de b, entonces, ¿qué? La función f alcanza su mínimo en el intervalo abierto. F alcanza su mínimo en el intervalo abierto, ¿verdad? En ambos casos, f alcanza su máximo o su mínimo en un punto x0 que está en el intervalo abierto, ¿sí o no? Entonces, por el teorema de Fermat, la derivada en x0 vale 0 y ya acabamos el teorema de Rolle. ¿De acuerdo? ¿Cómo ves, Miguel? ¿Vamos bien? Sí, profe, ya nada más fue la pequeña confusión ahí. Está bien. Entonces ya con No, estos dos ya. teoremas vamos a demostrar el primero, ¿no? El que nos había mostrado Exacto. primero. Muy bien. Y ahora sí, demostración para la derivada. Pero estos puntos, cuya pendiente es la velocidad promedio. ¿Ok? Profe, pero Si ustedes se toman... ¿Qué pasó? ¿puede repetirlo? Se está cortando otra vez. Es que se trabó. Sí. O sea, voy a hacer el dibujo y les voy a dar la idea de la demostración. Sigue trabado. Ajá, se escuchan 3/4 partes de las cosas que dice. Sí. A ver, no, todavía, está muy trabado todavía. A ver, no sé si influya, pero los compañeros que tienen la cámara prendida pueden apagarla. A ver si ayuda. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. A ver, les digo, voy a hacer hago este dibujo para darles la idea de la demostración. A ver si me pueden dictar. ¿Ya me oyen bien? Sé que se ve borroso, pero a ver si se entiende. Sí. ¿Vamos bien? Bien. Sí. Lo que necesitamos es una función auxiliar. La roja es la f, ¿sale? Necesitamos una función auxiliar que cumpla el teorema de Rolle que nos permita demostrar lo que queremos. Fíjense que la recta secante la pueden ver como una función g. ¿Y qué pasa? Que si ustedes se toman la diferencia entre f y g, ¿qué obtienen? Las diferencias son estas alturas. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa con la diferencia en los extremos? Pues que en ambos casos vale 0. ¿Lo ven? Ok. O sea, si ustedes toman h de x como f de x menos g de x, la g es una recta, entonces es derivable en todos los reales, en particular en el intervalo AB.
Entonces, F es continuo en el cerrado. Diferencia de continuas es continuo en el cerrado. La F es derivable en el abierto. La G es derivable en el abierto. La diferencia de derivables es derivable. O sea que H es continuo en el cerrado y derivable en el abierto. Y además, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale H de A? 0. Y vale lo mismo que H de B, que es 0. Muy bien. Y entonces, por Pues el por el teorema teorema de Rolle. de Rolle ya acabamos. ¿Vieron qué fácil? Sí. Bien. ¿Me pueden dictar? Ya casi está toda la demostración. Pero, ¿cómo que ya acabamos? ¿Eso no es lo que tenemos que demostrar, o sí? O sea, Pues sí, demos- sí, porque entonces la derivada, o sea, ¿qué te dice el teorema de Rolle? Que la H en un punto su derivada vale 0. Pero ¿cuánto vale la derivada de H? Pues la derivada de F menos la de G. Pero ¿quién es la derivada de G? La pendiente de la secante que querías. ¿Y qué obtienes? El resultado que buscabas. Ah, ¿Se ok. entendió? Ese era como el pasito que todavía no había sido dicho explícito, ¿no? Ajá, sí. No, está bien. Qué bueno que preguntas. Pero ya, esta está, la clave de la demostración ya está aquí. Ya nada más es aplicar el teorema de Rolle y ya. Crolling corolario. Exacto, pero lo escribimos, ¿verdad? ¿Cómo empieza la demostración? Sea Sea F es mayor que 0, ¿no? Ah, pues, Sea, no. G de X, ¿quién va a ser? La recta secante. Ujú. ¿Qué regla de correspondencia tiene? F de B menos F de A entre... Ajá, la pendiente es la pendiente de la secante, que es F de B menos F de A sobre B menos A. Ajá, O sea, eso es la pendiente nada más. Y queremos que Ajá. sea toda la función. Entonces, eso... Luego necesitas la variable. Ajá. Pues le sumas Pues A, puedes ¿no? poner por X menos A más F de A, ¿verdad? Ya habíamos dado esa Pues sí, definición. ¿no? ¿no? Porque si vale A, todo esto vale 0 y en A vale F de A. Entonces, en A vale F de A. ¿Estás de acuerdo? Miguel, eras Miguel que preguntó, ¿verdad? No, profe, ahora sí no fui yo. ¿Quién preguntó? ¿se refiere de por qué así está la función G definida? Está así porque cumple lo que quiero. ¿Y cuánto vale G de B? Está claro que la G es una recta, ¿verdad? ¿Cuánto vale G de B? F de B. ¿Está claro para todos? Si él simplemente usó la fórmula de la recta, ¿no? Con punto y pendiente. Con el pendiente, pues. Es la fórmula de la recta de punto pendiente, sí. H de X igual a F de X menos G de X. Como F y G son continuas en el cerrado, entonces H es continua en el cerrado, ¿sí o no? Como F y G son derivables en el abierto, entonces H es derivable en el abierto. Además, H de A es igual a 0, que es igual a H de B. Entonces, por el teorema de Rolle, existe un X0 en el abierto, tal que la derivada de H
en x0 vale 0. ¿Sale? ¿Ok? Pero ¿quién es la por definición de la h y el teorema de operaciones para la derivada? ¿Quién es la derivada de h? Pues es la derivada de f en x0 menos la derivada de la g en x0. Pero esto es 0, ¿verdad? Esto implica que la derivada en x0 vale lo mismo que la derivada en x0. Pero como la g es una recta, ¿cuánto vale su derivada? Pues la pendiente de la recta, que es f de b menos f de a sobre b menos a, y ya acabamos, ¿verdad? Así es. ¿Cómo ven? Chale, ya que vamos acabando, ya se compuso la transmisión. Sí, bueno, pues sí, se entiende, no estaba tan complejo, nada más que estuvo brutal de las fallas de transmisión. Sí, está Hubiéramos horrible. acabado hace un rato. Está horrible. Esta clase sí valdría la pena editarla para que en la grabación quedara fluida, o quedara mejor, pero bueno. Emilio es el que la sube. Sí. ¿Él tiene la grabación o usted la tiene? Yo te la puedo compartir. ¿Tú lo quieres editar? Ajá. ¿Va? De por sí las veo y hago muchas anotaciones después, así que sería lo mismo. Va. Gracias. Bueno. Pues ya, creo que ya no. O sea, si hubiera podido dar la clase normal, iba a empezar el tema de monotonía y derivada. Les voy a enunciar los teoremas y mañana los demostramos, ¿sale? Teorema. Ok. Sea f una función definida en un intervalo i en R a R y un intervalo. F derivable en I. F es creciente si, solo si, la derivada es mayor o igual a 0 en todos los puntos del intervalo. ¿Sale? Esa es la primera parte. La segunda parte es f es decreciente si, solo si, la derivada en x es menor o igual a 0 para toda x en el intervalo. ¿Sale? Se los dejo como ejercicio, pero lo checamos mañana. Demostrarlos. Pero sí inténtenlos hoy. Les va a servir para preparar el examen. Demostrarlos. Una implicación es con el teorema del valor medio para la derivada, ¿ok? Entonces, es un buen ejercicio que intenten demostrar estos teoremas hoy mismo, para que le agarren la onda al teorema del valor medio. ¿Sale? Pero me quiero ir con otro. Teorema. Sea f una función definida de un intervalo f derivable en i. Si la derivada es positiva para toda x en el intervalo, entonces f es
No solamente es creciente, es estrictamente creciente. Uno. Dos. Si la derivada es negativa en todos los puntos del intervalo, entonces f es estrictamente decreciente. Y la observación es que no se valen los regresos. Ejemplo. X cúbica y menos X cúbica. X cúbica es estrictamente creciente, pero su derivada vale 0 en 0. La menos X cúbica es estrictamente decreciente, pero su derivada se hace 0 en 0. ¿Está claro? Está claro. Sí. Nos falta el teorema para identificar máximos y mínimos locales. Falta definir eso. Discutir el procedimiento de cómo encuentras los máximos y mínimos globales, o sea, los máximos y mínimos de una función derivable, utilizando estos teoremas que hemos visto. Falta, eso lo vamos a ver mañana. Demostramos estos teoremas de monotonía y luego nos pasamos a máximos y mínimos. Y el sábado vamos a ver todo lo de la concavidad, que también para eso hay que ver lo de los puntos de inflexión. ¿Sale? En lo de máximos y mínimos, o sea, mañana vamos a ver cómo identificar máximos y mínimos locales con el criterio de la primera derivada y con el criterio de la segunda derivada. Y ya, hasta ahí va a llegar el examen, hasta concavidad. Y luego la próxima semana vamos a ver diferencial y teorema de Taylor. Y ya, el tema de diferencial y teorema de Taylor, no teorema, serie de Taylor, vamos a definir serie de Taylor. El teorema lo vemos hasta cálculo 2 cuando se vea la integral. Pero vamos a hablar del teorema de Taylor. Ese es el plan. Entonces, hoy necesito que le echen ganas al asunto de saber derivar para que, pues yo les mando, yo creo que hoy o a más tardar mañana la guía. El examen es el jueves de la semana que entra, entonces tienen el tiempo muy justo, ¿verdad? Sí. ¿Sale? Si quieren, les pregunto a los ayudantes que el examen sea el viernes, pero no sé, a lo mejor tienen ya exámenes el viernes y prefieren que quede como está. ¿Los exámenes los jueves, dice? Sí, habíamos quedado que este examen, el 8, es el próximo jueves. ¿Sí, no? Órale, sí, ok. Porque Sí, luego está bien. Pero si es el último examen, ¿qué va a haber después de eso? las reposiciones. Ah, yo pensé que las reposiciones eran a partir del principio de febrero, ya entendí, ok. No, porque nosotros vamos a hacer las 8 reposiciones en 4 días. Cheque el calendario que propusimos. Ok, ok. Y como nosotros tenemos el último día para entregar calificaciones, es el 4, igual, o sea, tenemos el tiempo justo. ¿Sale? Entonces, Oiga, profe, una pregunta. ajá. Entonces, si va a ser 8 reposiciones en 4 días, va a ser, no sé, la del examen 1 y la del 2 en un día y la del 3 y la del 4 en Así otro y es, así. así es. Oiga, y si, por ejemplo, y si tuviéramos que hacer 2 exámenes que tuvieran que ser en el mismo día, pero a lo mejor en otro día no tenemos que hacer ningún examen, ¿no podríamos hacer en un día nada más un examen y en otro día otro examen? No, Aunque tuvieran que tocar el mismo día. No, imagínate, ¿O tiene que ser el día que es? tendría que hacer 8 exámenes cada día, ¿o qué? No, ¿cómo crees?
No, o sea, el examen es el día que te toca va. y ya. ¿Sale? Va. De todas formas, ya van a ver que efectivamente va a pasar eso de que se les facilitan los temas, porque ya los hemos trabajado un montón. ¿Tienen el calendario? ¿Dónde está? El calendario lo dio hace un montón, ¿no? Ajá, por eso. Es que ahorita no lo tengo a la mano. ¿Alguien lo puede Y está reenviar? por ahí perdido en las fotos. Por eso, ¿alguien lo puede reenviar? ¿Alguien lo tiene a la mano? Yo tengo una, no sé si fue así como quedó al final, pero lo voy a reenviar a ver qué onda. Ok. Profe, Hey, entonces el examen es el jueves 20 de enero. yo me acuerdo de eso, pero pues... mira, Gael ya nos mandó el calendario. A ver, nada más que lo puedo abrir. Porque les digo que mi compu... Y las horas para hacer el examen serán de las 11 a las 3 como siempre o va a ser de 11 Sí, a... más o como- menos algo así, sí. Es que al menos en mi grupo de física tenemos examen de física también el 20. Entonces, Pero tendremos que hacerlo en dos el partes. examen 8, que es el próximo jueves, 20 de enero, es un parcial. Entonces tú tienes tus 2 horas y ya, si tú te extiendes, bueno, ya es tu decisión, ¿no? Es como tú quieras. Ajá, sí. Luego, para la siguiente semana, no tenemos fechas de reposiciones, ¿verdad? Así indicamos las semanas. ¿Ya vieron? No vienen fechas de reposiciones. Entonces va de una vez. Entonces, les anoto las fechas y casi que no podemos cambiar porque el tiempo está muy justo. Entonces, martes 25 de enero, la 1 y 2. Luego jueves o viernes. No, jueves, porque es que el programa es la próxima semana. Jueves 27 de enero, la 3 y 4. Luego, martes 1 de febrero, las 5 y 6. Y jueves 3 de febrero, las 7 y 8. Para que dé tiempo de calificar y entregarles calificaciones. El viernes 4 de febrero a las 11. ¿Sale? Y ya. Para aclarar cualquier duda y cualquier cosa, el viernes 4 de febrero, ese día subo las calificaciones y ya. Porque además... Oiga, profe. Espérame tantito. Porque además, después del 4 de febrero, a la siguiente, o sea, hay una sola semana de receso y luego empieza el otro semestre el 14, luego. O sea que casi que ni me van a extrañar. Bueno, quienes quieran llevarla con nosotros. ¿Sale? A ver, ¿cómo ven este calendario? ¿Por qué los escojo así las fechas? Porque de esta manera, el lunes 24 nos vemos para una asesoría. ¿Qué vamos a hacer en la asesoría? Resolver los parciales 1 y 2. El miércoles 26
resolvemos a la hora, las asesorías son a la hora de clase. Resolvemos los exámenes 3 y 4. El lunes 31 de enero resolvemos el examen 5 y 6 y el miércoles 2 de febrero resolvemos los exámenes 7 y 8. ¿Cómo ven? El que podríamos mover es este al viernes 28. Pienso, pero estos ya no. O a menos que Lo veo sea bastante bien, el profe. lunes. ¿Qué pasó? Digo que lo veo bastante bien. ¿Así ya queda? Pues sí. Bien, Sí, se ve bien, profe. perfecto, sale. Asesorías para reposiciones. Un día antes a las 11. Se resuelven los parciales. ¿Sale? Profe, una pregunta. Hey, No recuerdo cómo era el tema de las guías, ¿qué nos subían o no recuerdo? ¿perdón? El tema de las guías, ¿a qué equivalía? No recuerdo. Hasta un punto en la calificación. Ok, gracias. Bueno. Entonces nos vemos mañana. Que les vaya bien. Sale, profe, gracias. A ver si Bye. mañana se puede dar mejor la clase, ¿no? A ver. Esperemos. Sale, Órale. profe. Ahí nos vemos. Bye.